Los límites proporcionan un lenguaje efectivo para describir el comportamiento de una función en intervalos pequeños, así como su comportamiento general en intervalos grandes. Son utilizados además para indicar qué valor toma una función cuando se acerca a cierto valor específico de la variable independiente x, tanto por la derecha como por la izquierda. La función signo está definida como -1 cuando x toma valores menores a 0, 0 cuando x es igual a 0 y 1 cuando x toma valores mayores a 0. Primero se grafica para x menor a 0, después se grafica para x igual a 0 y para finalizar para x mayor a 0. Entonces, si se evalúa el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha, se obtiene que es igual a 1, mientras que cuando tiende a 0 por la izquierda, el valor es igual a -1. Como los límites laterales son diferentes, en este caso el límite bilateral no existe. Los límites infinitos son aquellos en los que la función f de x crece o decrece cuando x se aproxima a a.
Es decir, rectas verticales en las que cada vez que nos acercamos al valor que éstas tienen, o sea, al valor de x en las que están situadas, la función empieza a crecer o decrecer sin límite, o sea, hacia el infinito, positivo o negativo. En un ejemplo, la función 2x menos 6 entre x más 10, nosotros podemos observar en su gráfica que tiene una asíntota vertical justo en x es igual a menos 10, y si nosotros nos queremos acercar desde menos infinito a cada vez valores mayores de x, o desde infinito por valores menores, nosotros vamos a ver que la función, si nos acercamos desde la izquierda, crece sin límite, es decir, tiende a infinito, y si nos acercamos por la derecha, tiende a menos infinito. ¿Nosotros cómo calculábamos esto? Bueno, utilizábamos el límite de cuando x tiende a ese valor de la función, en este caso es menos 10, entonces el límite de cuando x tiende a menos 10 por la derecha es igual a menos infinito. Y el límite de cuando x tiende a menos 10 por la izquierda es igual a infinito o infinito positivo. Esta gráfica, además de tener una asíntota vertical, tiene una asíntota horizontal también, en la que cuando x crece o decrece sin límite, es decir, cuando x va tomando valores mayores hasta infinito o hasta menos infinito, esta vez la gráfica se acerca a un valor de la función cada vez más. Por ejemplo, esta gráfica, nosotros vemos que si le damos valores a x muy grandes o hacia la derecha o hacia la izquierda, la función va a ser cada vez más cercana al valor de 2. Eso lo podemos ver gráficamente. Por lo tanto, las gráficas también pueden tener asíntotas horizontales. La diferencia es que una asíntota vertical, la función toma valores cada vez más grandes o más pequeños, hasta infinito o menos infinito, y en la asíntota horizontal es la variable independiente o x la que toma valores hacia infinito o menos infinito y tiende a un valor de f de x. ¿Cómo se describe esto? Bueno, lo ponemos como el límite de cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, es decir, cuando crecemos x sin límite o cuando decrecemos x sin límite. Y gráficamente nosotros podemos observar que esto es igual a 2, puesto que la asíntota horizontal está en 2. Pero ¿cómo es posible que nosotros calculemos esto analíticamente sin necesidad de ver la gráfica? Antes que nada tenemos que ver las reglas necesarias para calcular límites al infinito, que son los límites cuando nosotros crecemos o decrecemos x hacia infinito o hacia menos infinito. Las reglas son muy simples. Cuando nosotros estamos calculando un límite de cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, de 1 sobre x entre r, donde r puede ser cualquier número exponente, por ejemplo x al cuadrado, x al cubo, este límite siempre va a ser igual a 0. Esa es la única regla que tenemos para calcular esto. Y bueno, también vamos a recordar que el límite de cuando x tiende a un valor a, puede ser cualquier valor, de una constante cualquiera, ese límite va a ser igual a la constante. El límite de cuando x tiende, no sé, a 10 de 6, va a ser igual a 6. Entonces, con estas reglas vamos a calcular el límite de cuando x tiende a más infinito de nuestra función anterior. Para hacer esto, primero tenemos que tratar la ecuación de forma que nos quede expresado en constantes o bien en fracciones que tengan a la x en el denominador, ya que la única regla que tenemos para calcular estos límites considera que la x está en el denominador. Entonces vamos a dividir todos los términos entre x y nos va a quedar así. La función va a ser igual a 2x entre x menos 6 entre x entre x más 10 entre x. Aquí lo único que hicimos es dividir todos los términos entre x, lo cual no nos afecta a la función. Entonces, si resolvemos, para el primer término cancelamos la x de arriba con la de abajo, nos queda un 2. El segundo término queda tal cual. El término de abajo es x entre x igual a 1 y 10 entre x queda tal cual. Entonces ahora sí tenemos puras constantes y fracciones en las que x está en el denominador. Vamos a calcular ahora sí el límite. El límite de toda esta función es igual a si calculamos el límite en cada término en particular. Entonces, el límite de cuando x tiende a más infinito de 2, menos el límite de cuando x tiende a más infinito de 6 entre x, etc. Entonces, para resolverlo, todas las constantes van a quedar tal cual. Por ejemplo, el límite de cuando x tiende a más infinito de 2 y de 1
pues es 2 y 1. Y en el caso de las fracciones, como x está en el denominador, nosotros sabemos que ese límite es 0. Por lo tanto, al resolver nos queda igual a 2 menos 0 entre 1 más 0. Y 2 entre 1 es igual a 2. Y así es como se calcula el límite del infinito de una función y por ende si tiene asíntotas horizontales. Queremos calcular el límite de cuando x tiende a 2 de la siguiente función, x más 2 entre x cuadrada menos 4. Lo primero que observamos es que si sustituimos directamente el 2, el denominador nos va a quedar 4 menos 4 igual a 0, lo cual va a ser un resultado indefinido. Entonces, lo que intentamos es factorizar. Y vemos que x cuadrada menos 4 en efecto se puede factorizar, ya que es una diferencia de cuadrados de la siguiente forma. Nos queda x más 2 entre x más 2 por x menos 2. Así podemos eliminar x más 2 con x más 2. Sin embargo, el resultado que obtenemos es 1 entre x menos 2, lo cual sigue generando un resultado indeterminado si sustituimos el 2 en el límite. Esto quiere decir que tenemos una asíntota cuando x es igual a 2. Intuimos que si tenemos una asíntota, entonces la función va a tender hacia infinito o hacia menos infinito conforme x se acerque a 2. Para determinarlo, vamos a calcular los límites laterales cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda. Primero vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y utilizaremos la expresión que obtuvimos después de factorizar, puesto que son equivalentes. Sabemos que la función va a tender hacia infinito positivo o hacia infinito negativo, pero no sabemos en qué dirección va a tomar. Por lo tanto, es importante tomar unos valores cada vez más cercanos a 2 desde la izquierda para ver cómo se van comportando los números. Así, por ejemplo, agarramos la función cuando x es igual a 1 y sustituimos y obtenemos que el valor es menos 1. Después agarramos un valor de x más cercano a 2, f de 1.9, y nos da que es menos 10. Con esto observamos que la función se va acercando cada vez a valores negativos más altos, con lo cual determinamos que el límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda es igual a menos infinito. Ahora, la comprobación para cuando tiende a 2 desde la derecha es exactamente igual. Tomamos dos valores que estén a la derecha del 2 y acercándose cada vez más al 2 y observamos lo que pasa. Agarramos por ejemplo f de 3, la cual es igual a 1, y f de 2.1, la cual es igual a 10. De forma que concluimos que por la derecha los valores van siendo cada vez más altos del lado positivo, por lo cual el límite de cuando x tiende a 2 por la derecha es igual a más infinito. En este video vamos a averiguar si la función f de x igual a x cubo menos 4 entre x cuadrada tiene una asíntota oblicua, es decir, una asíntota que es una recta con cierta inclinación, con cierta pendiente. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si en el numerador existe un término de la variable x con un orden mayor que en el denominador. Tenemos x al cubo en el numerador y x al cuadrado en el denominador. Como x al cubo es una unidad mayor,
en el exponente que x cuadrada nosotros sospechamos de una asíntota oblicua. Ahora lo que vamos a hacer es dividir nuestra función de forma que nos quede con la siguiente estructura: mx más b más una constante entre una función de x. Cuando tengamos nuestra función de esa forma, la porción mx más b corresponderá a la recta, que será la asíntota oblicua de la función. Entonces, vamos a hacer la división. Tenemos en el numerador dos términos restando y entre x al cuadrado. Entonces vamos a separar nuestra fracción en dos: x al cubo entre x cuadrada menos 4 entre x cuadrada. Y x al cubo entre x cuadrada es igual a x. Con esto, nuestra función ya nos queda en la estructura que habíamos dicho. Tenemos la porción mx más b, en donde la x está multiplicando la m, que es igual a 1, y la b es igual a 0. Por eso solo tenemos x. Menos una constante, 4, entre la g de x es x cuadrada. Lo importante de esta estructura es que tenemos que nuestra recta y es igual a x. Es decir, la recta y igual a x es la asíntota oblicua de nuestra función. Vamos a observar la gráfica de la función y aquí podemos ver claramente que la recta y igual a x es una asíntota oblicua de esta función. Como podemos ver, la gráfica de la función se acerca infinitamente a la recta y igual a x, pero nunca la toca. Con esto concluimos el problema. Nuestra función sí tiene una asíntota oblicua, que es igual a la recta y igual a x.